Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la palabra y de las definiciones que encontramos frente al concepto de palabra. En primer lugar, vamos a ver una definición general que dice que la palabra es una unidad del lenguaje que une al significado, que es el concepto, y el significante. Es decir, ¿qué va a unir la palabra según esta definición general? Va a unir los sonidos o las grafías, si es que la palabra está escrita, con el significado. Este es un alcance general de la definición de palabra. Ahora lo que vamos a ver es la definición sintáctica y luego la definición morfológica. Si bien esto resulta un poco teórico, lo importante de esto es que nos permite abordar después la sintaxis y la morfología desde la concepción de palabra que tiene cada disciplina. Entonces, ¿qué nos dice la definición sintáctica? Primero, la definición sintáctica se va a referir a la palabra desde el lugar de su posición. Entonces, es una definición sintáctica posicional. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir que la palabra es una unidad que puede cambiar de lugar en la cadena de habla. Por lo cual, desde esta perspectiva, vamos a decir que la palabra es conmutable y tiene independencia sintáctica. Por supuesto, a esto siempre va a haber excepciones. Vamos a plantear un caso. Por ejemplo, si tenemos la casa vieja es grande. Bien. También podríamos decir, grande la casa vieja es. ¿Tiene sentido? Sí, no lo solemos usar, pero tiene sentido. Es decir, esta palabra la podríamos trasladar al principio de la oración. También podemos decir, la vieja casa. ¿Qué pasó ahí? En vez de tener el adjetivo al final del sustantivo, lo ponemos precediendo el sustantivo. Y sigue funcionando. Pero ¿qué pasaría en el caso de vieja la casa? Así tiene sentido, pero si le agrego es grande, ya no tiene sentido. ¿Qué pasaría en el caso de casa la vieja? ¿Por qué acá no funciona? Porque tenemos un artículo. Y el artículo sí siempre tiene que preceder al sustantivo al que está modificando. Por lo tanto, la, como una palabra funcional, va a depender del sustantivo. Entonces, es una excepción, porque no tiene independencia sintáctica tanto como lo tiene casa o como lo tiene el adjetivo vieja. De esta manera vemos entonces que se pueden trasladar en la oración las palabras con algunas excepciones. Por ejemplo, los artículos van a depender del
sustantivo el que están modificando. Si yo pongo el artículo después del sustantivo, la oración pierde sentido. Por lo tanto, no tiene tanta independencia sintáctica y no es tan conmutable como lo es casa. Vamos a ver ahora la definición morfológica de palabra. La definición morfológica, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que la palabra es un morfema, o conjunto de morfemas. Cuyo orden no puede ser conmutado en la linealidad. Es diferente a lo que sucedía con la definición anterior, que sí podían ser conmutables las palabras. ¿Qué va a pasar con el morfema? El morfema tiene un orden fijo. Además, los morfemas dentro de la palabra mantienen relación semántica. Lo que supone la morfología es que en una palabra vamos a tener siempre, por un lado, un núcleo semántico que me va a dar el contenido, el significado de la palabra, y un núcleo categorial. ¿Qué me va a decir el núcleo categorial? Me va a decir si estoy frente a un sustantivo, un verbo, un adjetivo, etc. ¿Qué me va a decir el núcleo semántico? Me va a dar el significado. Ahora bien, estos dos núcleos van a conformar la estructura jerárquica interna de la palabra. Vamos a ver un ejemplito pequeño para entenderlo un poquito mejor. Si tenemos el caso de la palabra bailarina, identifiquemos, nuestro núcleo semántico va a ser el que le da contenido, el que le da significado a la palabra. ¿Dónde viene el significado en este caso? De la idea de bailar. Bailar es un verbo. Por lo tanto, bailar va a ser nuestro núcleo semántico y además va a ser la base de la palabra. Luego nos damos cuenta que esto es un sustantivo, por lo cual vamos a tener que identificarlo. ¿Qué es lo que nos va a dar la categoría de la palabra? Hay un morfema, que en este caso es in, que me va a decir, como núcleo categorial, que esto es un sustantivo. Por lo cual, a esto lo llamo morfema derivativo. ¿Por qué? Porque me deriva el verbo bailar a un sustantivo bailarín. Y por último voy a tener la A. ¿Qué me va a decir la A? Me va a decir que además de ser sustantivo y de referirse a bailar, es femenino. Esto es solamente un sufijo flexivo. Lo que me indica género, tiempo, número, son siempre sufijos flexivos. Bien, de esta manera vimos entonces una definición morfológica de palabra, una definición sintáctica de palabra y una definición general.
¿Esto para qué nos sirve? Para acercarnos mejor a las particularidades del estudio de la sintaxis y de la morfología que se relacionan con la palabra. De esta manera entonces aprendimos a identificar y a reconocer las definiciones del concepto de palabra. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.